Hey, ¿qué tal de nuevo, amigos? Bienvenidos a este segundo video. En esta sesión de este curso de Multisim vamos a ver cómo hacer una medición de voltaje, cómo hacer una medición de corriente. Primero que nada vamos a retomar el circuito del video anterior, el cual es el que se presenta aquí a continuación. Era un circuito donde tenemos una sola fuente de voltaje con dos resistencias, una de 1 kilo ohm y la otra de 10 kilo ohms. Para poder hacer una medición tenemos primero que saber qué valores son los que debemos encontrar. Para ello vamos a analizar este circuito. Aquí tenemos lo que es el análisis del circuito. Tenemos nuestro voltaje total, que es nuestra fuente de 12 volts. Lo que queremos saber es cuánta corriente pasa a través de este circuito. Para ello necesitamos primero obtener una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente la obtenemos sumando estas dos resistencias, ya que se encuentran en serie. Al sumarlas, pues tenemos este valor de 11.000 ohms, o lo que es 11 kilo ohms. Recordando la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, podemos calcular la corriente que fluye a través de todo el circuito, la cual es la corriente igual al voltaje total, que ya lo tenemos acá, 12 volts, sobre la resistencia, que en este caso son 11.000 ohms. Al hacer la división, nuestro resultado es el siguiente: 1.019 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo que 1.019 miliamperes. Por lo tanto, nuestra corriente total es 1.009 miliamperes. Recordemos que en un circuito en serie la corriente es la misma, la que pasa por esta resistencia, por esta también. Por lo tanto, la corriente para esta y para esta va a ser la que ya acabamos de calcular. Ahora bien, este valor es el que nos tiene que dar en Multisim cuando midamos la corriente. Vamos a también calcular cuál es el voltaje en esta resistencia y en esta resistencia. Para ello, el voltaje en la resistencia 1 va a ser la corriente que ya calculamos por el valor de la resistencia 1, que viene siendo los 1.09 miliamperes por los 1000 ohms, que nos da 1.09 volts. Por otro lado, la segunda resistencia, su voltaje, es la corriente que ya la tenemos, 1.09 miliamperes por los 10 kilo ohms o 10.000 ohms, nos da como resultado 10.9 volts. Bien, ahora recordándoles un poco, recordemos que la corriente se mide en serie y el voltaje y resistencia se miden en paralelo. ¿Cómo es esto? Aquí lo tenemos a continuación. Tenemos nuestro multímetro con sus dos puntas. En paralelo ponemos una punta en cada extremo del componente, en este caso una punta en cada extremo de la resistencia. Esta es una medición en paralelo para medir voltaje. Y una medición en serie, en el caso para medir corriente, se realiza de esta manera. Colocamos nuestras puntas en serie. Para esto tenemos que abrir el circuito, ponemos una punta al extremo de una resistencia y la otra punta al extremo de donde se abrió el circuito. Prácticamente estamos haciendo al amperímetro una misma sección del circuito, viene siendo parte de él. Grabémonos estos datos: corriente 1.09 miliamperes, voltaje en la resistencia 1 1.09 y el voltaje en la resistencia 2 10.9 volts. Vamos a Multisim, agregamos, aquí está el icono del multímetro. Como les dije, vamos a medir un multímetro aquí, ponemos otro acá. Y en este momento vamos a medir el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2.
Recordemos que era 1.09 y 10 punto pico. Bien, ya al correr la simulación vemos que nuestra medición de voltaje es correcta, 1.091 volts para nuestra resistencia 1 y 10.909 volts para nuestra resistencia 2. Por lo tanto, ahí tenemos una palomita. Ahora bien, vamos a medir la corriente. Eliminamos estas multímetros que ya no necesitamos. Y ¿cuál era el valor de la corriente? 1.09 miliamperes. Como les comenté, abrimos el circuito y el multímetro lo hacemos parte de él mismo, que continúe. O sea, la corriente viene aquí, ingresa al multímetro, sale por él y entra a la resistencia. Se hace una sola parte. Abrimos nuestra ventanilla del multímetro y le cambiamos aquí a la A de corriente continua y corremos nuestra simulación. 1.09 miliamperes. Vemos que nuestros resultados son correctos y de esta manera podemos medir corriente y podemos medir voltaje. Espero que les haya gustado este segundo video. Pronto estaremos haciendo más videos explicativos sobre cómo ir utilizando este programa que es Multisim. Hasta la próxima, amigos.